Bienvenidos a otro video de Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y como ya tengo acostumbrado en el canal, te traigo los estrenos de anime para la plataforma de Netflix para el mes de junio de este año 2020. Se sumarán series que ya están disponibles en Netflix Japón, como también se agregarán otros animes esperados por muchos desde hace ya bastante tiempo. La mayoría de los siguientes títulos llegará en idioma original y sin doblaje, de manera momentánea, dado la cuarentena internacional, así que para los amantes de los animes doblados les toca esperar un poco más y disfrutar de estas obras en idioma original. Sin más, comenzamos con los estrenos de anime para Netflix en el mes de junio. Comparte el video para que nos apoyes a llegar a muchas más personas y no olvides de activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Comienzo con el primer anime a estrenarse dentro de la plataforma iniciando el mes de junio y que forma parte de los estrenos del cierre de la temporada de primavera y que además forma parte de esa sección de Netflix Originals de Netflix. Además que este es uno de los animes que muchas personas en el canal preguntaban sobre su estreno. Se trata de la segunda temporada del anime de Baki. Recordemos que la primera temporada se dividió dentro de la plataforma en dos partes y probablemente lo mismo ocurra con esta segunda temporada de las adaptaciones de Netflix. Esta nueva temporada de Baki se compone por el mismo equipo de producción y staff de voces de la primera temporada y está confirmado el mismo staff para el doblaje en sus respectivos idiomas, sumando nuevas personas al equipo de producción. Sin embargo, como expliqué al comienzo del video, se desconoce si el doblaje llegará con su día de estreno también. En esta nueva temporada los retos serán mayores que a los encontrados en la temporada anterior. Recordemos que en la primera temporada, 5 de los presos condenados a muerte más violentos y brutales del mundo se reúnen para enfrentar a Baki. Estos condenados buscan a Baki con la esperanza de que pueda abrumarlos y aplastarlos por completo. La segunda temporada de Baki estará disponible en la plataforma de Netflix a nivel internacional a partir del 4 de junio en idioma original con sus respectivos subtítulos. ¿Y tú, esperas a Baki? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Luego de mucha espera por los fans, Luffy y sus Mugiwaras al fin se unen al catálogo de Netflix, sin embargo de forma muy limitada, dado que el anime por ahora solo se ha confirmado que estará disponible en la plataforma para los abonados del streaming en los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Se desconoce para cuándo se agregará a América Latina, así que tocaría esperar a ver qué tan cierta es la información y ver si lo suman al catálogo latinoamericano o incluso el de España. Como muchos ya saben, Netflix está trabajando en una serie live action desde hace un par de años, supervisado por el mismo Eiichiro Oda. Por ello, la importancia de traer la adaptación animada a la plataforma. También es importante el hecho de que One Piece no está aún en la región latina, puede que se deba a su doblaje, dado que hasta la fecha cuenta con 3 doblajes, siendo los 2 primeros inconclusos y un tercero que se está realizando en Chile desde hace algunos meses y puede que este sea el doblaje que veremos finalmente dentro de la plataforma. Pero quién sabe, puede que Netflix nos sorprenda con su estreno, solo toca esperar. One Piece se estrenará el 12 de junio en la plataforma de Netflix y repito nuevamente que su estreno hasta el momento solo se ha confirmado para los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Pasamos ahora a otro de los estrenos de la plataforma, pero esta vez de forma exclusiva para Netflix fuera del territorio japonés. Te hablo nada más y nada menos de la más reciente temporada de Pokémon, llamada Pokémon Journeys. Ash Ketchum tiene un nuevo plan para recorrer el mundo en una nueva aventura, pero antes, él y su compañero Pikachu se dirigen a la inauguración del Laboratorio Cerezo, un centro de investigación dedicado a descubrir los misterios de los Pokémon en cada región. Ash conoce a Go, otro niño con una curiosidad sin límites por los Pokémon, y ambos se alegran cuando el profesor Cerezo les pide convertirse en colegas investigadores oficiales, con Ash tan decidido como siempre a convertirse en un maestro Pokémon, y Go, que aspira a capturar uno de cada Pokémon, incluido el singular Mew. Nuestros héroes están listos para la aventura y la emoción mientras exploran el vasto mundo de los Pokémon.
y sé que muchos verán este anime por el chipeo entre ambos personajes. Oye Go, qué hermosos ojos tienes. Pero esta es de esas temporadas de Pokémon en donde la historia toma un rumbo que la diferencia de las otras temporadas. Y no me refiero a que Ash siempre tiene la misma edad. No hablo de eso. Hablo de un personaje que tiene un deseo de completar la Pokédex. El estreno de Pokémon Journey fue confirmado para los Estados Unidos, sin embargo, diversas fuentes reflejan que se estrenará también para el resto de América. Aún Netflix no ha lanzado un comunicado oficial, toca esperar a los próximos días hasta que sean presentados los estrenos completos de todo el mes de junio de la plataforma de Netflix. El estreno del anime de Pokémon Journey será el próximo 12 de junio. Ahora pasamos a una película que tuvo muy buena crítica en Japón en las muestras privadas previo a su estreno. Se trata de A Wish Could Wait, conocida en Japón también como Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu, película que se estrenaría posteriormente en cines japoneses el próximo 8 de junio, pero lamentablemente esto no pudo ser y la película tuvo que ser cancelada definitivamente de su estreno en salas de cine. Pero Netflix la trae en exclusiva para todo el mundo a través de la plataforma. La historia trata sobre encontrarse a uno mismo y narra la vida de Miyo Muge Sasaki, quien es una joven estudiante de secundaria que se ha enamorado de su compañero Kento Hinode. Aunque le persigue todos los días, él nunca parece percatarse de su presencia, el típico amor no correspondido. Sin embargo, esto está por cambiar. Miyo esconde un secreto que no puede contarle a nadie, pero aún así decide seguir persiguiendo a Kento. Un día, de manera fortuita, descubre una máscara con la que puede transformarse en un gato llamado Taro. Esto le permite acercarse a Kento, pero también corre el riesgo de no poder volver a transformarse en humana una vez más. Sin duda, una historia de amor y fantasía como los japoneses mejor saben hacer. De la mano del estudio de animación Estudio Colorido, podrás disfrutar de A Wish Could Wait a partir del 18 de junio en la plataforma de Netflix y como mencioné al comienzo del video, se desconoce si vendrá con doblaje alguno. Ahora se suma al catálogo un anime del cual hablé 2 meses atrás. Se trata de Brand New Animal, anime que solo estaba disponible en Netflix Japón y que sale todas las semanas en simulcast, pero que no daría la luz fuera del territorio japonés sino tiempo después, y se sumará al catálogo fuera de Japón mucho antes de lo esperado. La historia de Brand New Animal se ambienta en el siglo XIX, donde sale a la luz la existencia de humanos con forma animal. Después de estar oculto a lo largo de los años, Michiru vive una vida como una humana normal, hasta que un día se convierte en una Tenuki humana. Al darse cuenta de esta nueva realidad que abruma a Michiru, decide huir y se refugia en un área especial de la ciudad llamada Anima City, la cual se creó hace 10 años para que los animales humanos puedan vivir entre ellos. En esa ciudad, Michiru comienza a conocer sobre las preocupaciones y estilo de vida de estos animales antropomórficos, mientras intenta descubrir la razón del por qué pasó de ser una humana a un animal antropomórfico, viéndose envuelta en una serie de incidentes. El estudio Trigger nos trae una excelente historia y un anime que se ha consagrado como uno de los mejores y más resaltantes por su estilo particular en la temporada de primavera. Si aún no conoces cuáles son los mejores en nuestra opinión animes de la temporada de primavera, te dejo el enlace para que puedas ir directamente al video luego que termines de ver este video. Brand New Animal se estrena el próximo 30 de junio a nivel mundial, justo unos días después del último episodio que se emitirá en Japón en la plataforma y que estará disponible en idioma original subtitulado, y posteriormente será agregado su respectivo doblaje. Estos son los 5 animes que veremos hasta la fecha confirmados en la plataforma, tanto a nivel mundial como en algunos países específicos, pero antes quiero mencionar uno adicional. Me refiero al anime de Nanatsu no Taizai que originalmente sería estrenado en el mes de mayo. Sin embargo, esto fue suspendido y movido hasta el mes de julio debido a que el doblaje aún no estaba listo. La cuarentena hizo que se atrasaran muchas cosas y con ello los respectivos doblajes de anime. Por ello fue movido para su estreno para el mes de julio. Sin embargo, aún no se ha revelado si contará con los doblajes de una vez o si se irán sumando a medida que vayan pasando los días. Así que para los que esperan el estreno de Nanatsu no Taizai en su tercera temporada, toca esperar un poco más. Y no se retrasa porque Netflix esté rehaciendo el anime por sus ya terribles quejas en los medios de comunicación por la terrible animación que la misma ha llevado. Les recuerdo que Netflix no produce el anime, solo tiene los derechos de distribución y emisión fuera de Japón.
Y así terminamos con este video de los estrenos de anime de Netflix para el mes de junio. Posiblemente Netflix irá sumando nuevos títulos a lo largo de todo ese mes, así que hay que estar muy atento a las notificaciones de la aplicación. Espero te haya gustado el video y déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y cuál de estos animes es el que más esperas ver dentro de la plataforma. Está muy atento a los próximos videos del canal, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el video. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Josué Candray por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon, visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes, dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video.